lo que Él hizo por nosotros y tener esa esperanza de que un día lo veremos tal y cual como Él es. A Él sea la gloria. Es un gusto saludarlo en esta mañana y espero que haya venido con un corazón dispuesto y que Dios pueda hablar a nuestras vidas el día de hoy por medio de su palabra. Acompáñeme en oración. Señor Dios Todopoderoso, Rey eterno, tú que controlas cada una de las cosas, venimos delante de ti a pedirte que mientras somos expuestos a tu palabra, tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas de una manera especial en esta mañana. Oramos para que tu Espíritu Santo pueda obrar en nosotros, para que tu palabra pueda dar fruto, que sobreabunde. Señor, permite que por tu palabra no solamente seamos instruidos, exhortados, corregidos, sino que también seamos fortalecidos para poder vivir por fe lo que aprendemos de tu palabra. Permite que esta tu palabra pueda traer aliento a nuestra vida para seguir caminando. Pero también permite que tu palabra pueda convencer de pecado, de justicia y de juicio a aquel que no te conoce y pueda encontrar salvación en ti. Señor, pero también permite que tu palabra pueda corregir a aquellos que decimos seguirte a ti, pero que hemos entrado en pecado. Padre, glorifícate. Permite que tu palabra pueda ser predicada fielmente. Sí que dirige al predicador para que hable exclusivamente tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Los que me conocen o los que han tenido la oportunidad de escucharme predicar por los últimos, 16 años, saben que cuando normalmente comienzo a hablar sobre algún tema en particular, no lo interrumpo hasta que no termine de hablar de ese tema. Pero hoy vamos a hacer una excepción a la regla dentro de esos últimos años. Y quiero tomar la oportunidad para hablar hoy de la cena del Señor. Para que usted prepare su corazón para la próxima semana que vamos a participar de la cena del Señor. Quizás usted venía hoy preparado para escuchar un sermón más de los tesalonicenses, pero hoy vamos a hablar de la cena del Señor. Estaba mirando mis notas o los sermones y la última vez que estudiamos sobre la cena del Señor, 3 domingos en sí, fue en septiembre del 2018. Exactamente hace 5 años fue la última vez que desde este púlpito se predicó abiertamente sobre la cena del Señor. 5 años. Y dijo J.C. Raleigh, un escritor, en 1878, o sea, hace 100 años antes de que yo naciera, dijo lo siguiente: quizás no hay una parte de la religión cristiana más ampliamente malentendida como la cena del Señor. Otro pastor dijo lo siguiente: nosotros sabemos que la Biblia dice que debemos celebrar la cena del Señor, pero no sabemos exactamente qué beneficio esperar. Entendemos nuestro deber, pero francamente no nos deleitamos en ella. Y en muchos contextos, dice este escritor, hay poca pasión en la práctica de celebrar la cena del Señor.
Así que mi propósito al hablar de la cena del Señor durante el día de hoy es preparar su corazón, preparar mi corazón para que la próxima semana podamos celebrar la cena del Señor. Porque entender lo que es la cena del Señor para el creyente permitirá que podamos individualmente crecer en nuestra fe y que colectivamente como congregación seamos cada vez más fuertes. Con eso en mente, quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 26, versículo 17. Tan extraño es que yo haga esto que uno de los hermanos que trabaja en la computadora me llamó y me preguntó: pastor, ¿sí me mandó la información correcta? Yo le dije, sí le mandé la información correcta. Mateo 26, dije, sí, 26, versículo 17 en adelante. Miren lo que dice. ¿Lo tienen? El primer día de la semana, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, pidieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y él les dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comía dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que lo entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Y le dijo: tú lo has dicho. Mientras comían, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hoy vamos a mirar 3 aspectos sobre la cena del Señor. En primer lugar, vamos a mirar cómo se refiere la Escritura a la cena del Señor en el Nuevo Testamento. Segundo, vamos a mirar o vamos a definir qué es la cena del Señor. Y por último, le voy a dar 2 aplicaciones pastorales sobre la cena del Señor. Así que el sermón será, o la intención de ese sermón, aunque va a encontrar bastante doctrina, también es un propósito pastoral. En la Escritura encontramos varios términos para referirse a la cena del Señor, o la Santa Cena como se conoce. El primer término que encontramos en la Escritura es el partimiento del pan. Esto nos habla de alimento. El pan físico, si lo permitimos de esa manera, es esencial para nuestra vida física.
También entonces en el Nuevo Testamento, la cena del Señor fue llamada así, como el partimiento del pan. Vaya a Hechos capítulo 2, versículo 42. Este es un versículo muy importante porque allí Lucas nos describe cómo era la vida práctica de la iglesia. Así que no debemos tomar a la ligera lo que Lucas, nos dice allí. Él dice, y perseveraban, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, en la vida práctica de la iglesia participaba de la cena del Señor y en ese momento lo llamaban el partimiento del pan. El segundo nombre que encontramos que usa el Nuevo Testamento para referirse a la cena del Señor es comunión, la comunión. Vaya, acompáñeme ahí a Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16. Dice de la siguiente manera: la copa de bendición que bebemos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces el término comunión, mis hermanos, no habla solamente de lo que ocurre verticalmente con Dios, sino lo que ocurre horizontalmente entre nosotros. Es decir, cuando tú y yo celebramos la cena del Señor o la comunión, evidenciamos en primer lugar la comunión que tenemos con Dios y la comunión que tenemos ¿con quién? Con los hermanos, la iglesia de Jesucristo. El tercer término que usa el Nuevo Testamento es la copa del Señor. 1 Corintios capítulo 10, versículo 21. Pablo allí claramente lo dice, ahí más adelantico. Dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa, dejémoslo hasta ahí porque ahorita hablamos de eso. Entonces el apóstol Pablo aquí se refería, cuando habla de la copa de los demonios, ¿no?, al festín o al banquete que era ofrecido a los dioses paganos. Entonces Pablo lo que está diciendo es que tú no puedes vivir la vida loca y al mismo tiempo querer participar ¿de qué? De la cena del Señor. O sea, no se puede vivir con un pie adentro y con otro pie afuera. O eres o no eres. Segundo, o el tercer término, o cuarto término, que encontramos en el mismo versículo que ya leímos, es la mesa del Señor. Leo esa última parte. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O sea, ellos no estaban haciendo una distinción entre la participación de las festividades paganas a lo que ellos hacían cuando se reunían como iglesia para celebrar la cena del Señor. Esto nos lleva a que podemos concluir algo que es importante. La cena del Señor no es algo del pastor. No fue idea del pastor, no fue idea de Pablo. Es el versículo que vamos a leer, el versículo 21 del capítulo 10, dice que es la copa de ¿quién? Del Señor. ¿Y es la cena de quién? Del Señor. Le pertenecen a Él, son de Él. Un quinto término que usa el Nuevo Testamento para la cena del Señor es la Eucaristía. Este término no es popular dentro del cristianismo por su trasfondo católico. No es normal escucharlo.
dentro de los círculos cristianos, y menos para referirse a la cena del Señor. Ahora, es un término bíblico que fue robado por el catolicismo romano y lo han blasfemado, es otra historia, pero es un término bíblico. Por ejemplo, Pablo utiliza el término eucaristiza en 1 Corintios 11, 23, cuando ordenó lo que el Señor está diciendo aquí en Mateo 26. Vaya a 1 Corintios 11, 24. Usted dirá, pastor, pero yo nunca he leído que eso está ahí. Bueno, no lo ha leído ahí por la traducción que se ha hecho. Pero dice el texto, y habiendo dado gracias, bueno, esa palabra gracias es el término Eucaristía. Dice, lo partió y tomó y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Así que el término Eucaristía quiere decir eso, dar gracias. Y refleja uno de los sentimientos más profundos o más importantes para el creyente. Cuando tú y yo participamos de la cena del Señor, ¿cuál es ese sentimiento? El sentimiento de ¿qué? De agradecimiento. Cuando tú y yo participamos de la cena del Señor, le estamos dando gracias a Dios. ¿Por qué? Por Jesucristo. Gracias a Dios porque nos dio a su Hijo. Porque su Hijo hizo por nosotros lo que tú y yo no podíamos hacer. Entonces, cuando tú y yo participamos de la cena del Señor, es una acción de agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. La iglesia tiene que tener una idea clara de lo que significa la cena del Señor. La cena del Señor o la Santa Cena le pertenece al Señor. Es para nuestro alimento espiritual y es por medio del cual la iglesia le da gracias a Dios por lo que Él ha hecho por su pueblo. No es simplemente tomar un pancito y una copita y participar de ella. No, va mucho más allá de eso. Ahora, ¿qué es la cena del Señor? Y para contestar esa pregunta vamos a mirar 4 afirmaciones en referencia a la cena del Señor. La primera afirmación es que la cena del Señor es un sacramento. Vamos a Mateo una vez más, capítulo 26, versículo 28. Mateo 26, versículo 28. Es mi oración que Dios pueda hablar a su vida durante este sermón en preparación para celebrar la cena del Señor la próxima semana. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Ahora, el término sacramento es un término que viene del latín, que era usado para introducir el término mysterium o misterio. Cuando nosotros hablamos de la cena como un sacramento, no nos referimos tanto a un misterio o algo que está escondido. Agustín de Hipona dijo, o él definió los sacramentos de la siguiente manera, como palabras visibles de Dios o signos visibles de una cosa sagrada. Eso él lo definió de esa manera. Palabras visibles de Dios o signos visibles de una cosa sagrada. Juan Calvino lo definió de la siguiente manera, como un signo externo. O sea, un sacramento es un signo externo por el cual el Señor sella en nuestras conciencias las promesas de su buena voluntad hacia nosotros. Un puritano más reciente en el siglo XVI, Thomas Watson, lo definió de la siguiente manera, como un sermón visible
Y eso es lo que tenemos nosotros en cada vez que celebramos la cena del Señor. O sea, es un sermón visible que tenemos nosotros cada vez que celebramos la cena del Señor. Así que cuando decimos que la cena del Señor es un sacramento, es un signo visible por el cual Dios certifica que Él cumplirá sus promesas a su pueblo. Recuerde que lo leímos, Él dice que la próxima vez que lo que bebamos con Él es cuando lo veamos con su Padre. ¿En qué? En su reino. O sea, cuando Él regrese por nosotros. O sea que cuando participamos de la cena del Señor es un recordatorio a que Dios va a cumplir cada una de las promesas que te hizo a ti y que me hizo a mí en su palabra. En el Antiguo Testamento normalmente, cada vez que Dios hacía un pacto con su pueblo, pues le daba un sacramento o algún recordatorio. Por ejemplo, usted recordará en el caso de Noé. Dios le dio una señal a Noé. ¿Cuál era la señal a Noé? De que no iba a destruir más al mundo. El arco iris. Ahora, lo han pervertido, significa que ya no creemos en el arco iris, no, que lo han pervertido es otra historia. Pero el sentido original con el cual fue diseñado es ese. Entonces, la cena del Señor funciona de la misma manera. En el nuevo pacto, la cena del Señor es el sacramento que Dios nos ha dado para que el creyente recuerde, Dios va a cumplir su promesa. ¿Cuál es su promesa? Que Él va a regresar. O sea que cada vez que usted va a participar de la cena del Señor, usted tiene que estar pensando eso. Él va a cumplir su promesa. Hermano, la cena del Señor es algo visible. Que la cabeza de la iglesia ha dejado a la iglesia. Es el medio por el cual tenemos la certeza de que cada promesa va a ser cumplida. Y escúcheme, mi hermano, con atención. Cada vez que el creyente o la iglesia celebra la cena del Señor, ese creyente, esa iglesia debe recordar, confiar y tener plena certeza de que recibirá todas las promesas que Dios ha hecho a la iglesia en Cristo Jesús. Todas. Segundo afirmación de la cena del Señor. La cena del Señor es una orden. Leamos una vez más las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 26. Es una orden. Dice que mientras comía, tomó el pan y bendijo y lo partió y le dijo a sus discípulos: tomad, comed, este es mi cuerpo. Yo aquí veo dos verbos, tomad y comed, y están en modo imperativo, es decir, es una orden. Además, el tiempo verbal, según los estudiosos, yo no soy lingüista, pero según los estudiosos, dice que el tiempo verbal es una acción que es continua en el tiempo. Y yo quiero que como iglesia entendamos algo, mis amados hermanos. Entiéndalo, por favor. Desde la fundación de la iglesia, allá en Pentecostés, la iglesia entendió que la cena del Señor había sido una orden dada por Jesucristo. Y por lo tanto, ellos entendieron que la iglesia debería celebrarla. Por eso Hechos dice que perseveraban en el partimiento del pan. Si Jesús la ordenó, la iglesia debe celebrar la cena del Señor. Cada iglesia local debe celebrar la cena del Señor. Y es la misma idea que miramos allá en Primera de Corintios, cuando Pablo está hablando a la iglesia de Corinto y les dijo lo mismo: lo que yo recibí del Señor, tienen que hacerlo ustedes, le dijo. Y dijo: en memoria de mí.
no en memoria del apóstol Pablo. Es decir, que no es opcional. No es si tú quieres celebrar la cena del Señor, celébrala. Es que si tú quieres participar o no, entonces tú decides si participas o no. No, un rotundo no. Es un deber. Es una responsabilidad de cada creyente mantener su corazón preparado para que cuando la iglesia local decida celebrar la cena, el creyente esté en primera línea. Aquí estoy yo. Porque es obediencia, no al pastor, no a la denominación, sino a la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Toda iglesia, todo creyente debe celebrar la cena del Señor. ¿Por qué es un deber de la iglesia? Porque es la cena del Señor, porque le pertenece a Él y porque Él la ha dado a su pueblo. Mire que dicen los estudiosos que la frase la cena del Señor tiene la misma construcción gramatical que usa el apóstol Juan en Apocalipsis cuando habla del día del Señor. Dicen ellos que es prácticamente la misma composición gramatical. Sí que es la misma frase que usa para referirse a la cena del Señor, es la misma frase que usa para referirse al día del Señor. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí? Que le pertenece a Él. Que Dios, o el Señor, Él es el distribuidor, el mediador y el administrador de su cena. Ahora, note cómo la autoridad del Señor Jesucristo se refleja en lo que le está diciendo a los discípulos, versículo 26 y versículo 27, y una vez más. Mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo y lo partió, y dijo a sus discípulos, ahí están los dos verbos, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomó la copa y habiendo dado gracias, les dijo también, bebed de ella todos. Él es el distribuidor, Él es el mediador, Él es el administrador. El pastor, los diáconos o los ancianos en la iglesia, lo único que hacemos simplemente es ser los instrumentos de Dios. Pero Él es el mediador, Él es el administrador de su cena, de sus elementos. Y una vez más, la cena del Señor no se deja a la opción del creyente si el creyente quiere o no quiere. Es un deber indispensable. Si eres parte del cuerpo de Cristo, si has sido bautizado por inmersión, por lo menos como confesamos en esta congregación, y usted no está en disciplina, el creyente debe participar, porque es una ordenanza del Señor Jesucristo, nuestra cabeza. O sea que es tan importante que ninguna iglesia debería dejar de celebrar la cena del Señor. Y mire lo que voy a decir, es tan importante que ningún creyente voluntariamente debería ausentarse del día que la iglesia va a celebrar la cena del Señor. Es tan importante. Porque si lo hace, está pecando contra el Señor. Cuando el creyente se abstiene voluntariamente a no participar de la cena del Señor, está en desobediencia. Ese creyente está pecando. Si usted como creyente tiene esa actitud de rechazar la cena del Señor, usted tiene que tener claro que usted está en plena desobediencia delante del Señor, a menos que usted esté en disciplina. Pero si usted no está en disciplina y usted tiene la práctica de no participar de la cena del Señor, usted está en desobediencia. Porque el Señor la ha estipulado y Él le ha pedido a su iglesia que lo celebre en memoria de Él, en recordatoria de Él.
Es más, yo creo que como pastor voy a tomar la disciplina de ahora en adelante de esta congregación, de estar más pendiente de quién no la celebra o quién no participa, para luego hablar con él y preguntarle: ¿por qué no estás participando de la cena del Señor? Y lo haré por el bienestar espiritual tuyo y el bienestar espiritual de la iglesia. Porque, como lo vamos a decir más adelante, ninguno de los que estamos aquí somos dignos. Ninguno. Tú y yo no somos dignos de participar de la cena del Señor. Lo hacemos es porque somos dignos en Cristo, por la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, y porque el Padre nos imputó su justicia perfecta. Entonces eso nos hace dignos. Pero si fuera por nosotros, ninguno sería digno. La iglesia del Señor debe celebrar la cena del Señor. Y el creyente que no lo celebra, la iglesia es responsable de ocuparnos y de preocuparnos del por qué ese hermano en Cristo no está celebrando la cena del Señor. En tercer lugar, la cena del Señor no solamente es una orden, es un memorial. Lucas registra algo. Creo que Pablo lo menciona en Corintios, Mateo no lo registra, pero Lucas registra algo. Allá en Lucas 22, versículo 19, vaya conmigo. Lucas 22, versículo 19. Dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. No solo es una ordenanza, no solamente es un sacramento, sino que Jesucristo lo dejó en memoria de Él. Ahora, yo quiero aclarar algo aquí. Cuando dice: esto es mi cuerpo, esto no debe confundirse con la doctrina errada de la transustanciación. Esa doctrina enseña que cuando el sacerdote levanta la hostia, y hostia significa víctima, o sea, cuando la levanta y la bendice, literalmente se convierte en el cuerpo de Cristo. Bueno, y luego el cuerpo de Cristo es sacrificado una y otra vez. Eso es una blasfemia. La Escritura no enseña eso. Es un símbolo. Esta doctrina de la transustanciación que enseña Roma ataca directamente al Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos declara que el sacrificio de Cristo fue perfecto. ¿Y cuántas veces se hizo? Una sola vez y para siempre, dice Hebreos. A Cristo no hay que estarlo celebrando, crucificando cada rato. Entonces, pero cuando la iglesia celebra la cena, póngame atención, cuando la iglesia celebra la cena del Señor, estamos recordando lo que Dios Padre hizo por nosotros en Cristo Jesús. Es decir, cada último domingo del mes en la iglesia del Calvario, cuando nos reunimos para celebrar la cena del Señor, miramos al pasado. Y cuando digo miramos al pasado, no estoy mirando a la vida pecaminosa que tú y yo vivíamos, sino que miramos al pasado y recordamos cuando Dios fue y nos buscó mientras estábamos en delitos y pecados. Fue y nos dio un corazón nuevo, tomó mi corazón de piedra y lo cambió por un corazón de carne, tomó sus leyes y las puso en mi corazón, me dio su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que anduviera una vida recta delante de Él. Cuando celebro la cena del Señor, yo recuerdo todo eso. Por eso el creyente no debe estar ahí: cena del Señor, no me toca. Porque está diciendo Dios: es mucho más. Y el creyente tiene que tenerlo claro.
Y luego me puso en una iglesia local para que nos edificáramos, ¿qué? Los unos a los otros. Ese es el Evangelio. Y recordamos eso cada vez que participamos de la cena del Señor. Así que cada vez que tú y yo participamos de la cena del Señor, por lo menos el último domingo de cada mes en esta iglesia local, somos alimentados espiritualmente en dos maneras. Una, por la predicación de la palabra que recibimos ese día. Y dos, cuando participamos de la cena del Señor. Romanos 8:32, Pablo dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas estas cosas? Hacer esto en memoria de mí, dijo Cristo. En memoria de lo que él hizo por ti en la cruz del Calvario. Hermano, es más que simplemente, perdóneme, es más que simplemente tomar un pedazo de pan, ya sea con levadura o sin levadura, hermano, eso no tiene nada que ver. Y es más que tomar la copa o el vaso con el fruto de la vid. Es más que eso, hermano, cuando tú y yo nos preparamos para participar de la cena del Señor, ¿sabe qué? Nos estamos predicando un sermón a nosotros mismos. Me estoy predicando que mientras tomo ese pan, mientras bebo esa copa, estoy recordando que Jesucristo tomó mi lugar. Que hoy tengo salvación únicamente por lo que Jesucristo hizo por mí, nada más. Ese es el sermón que me predico a mí mismo cuando participo de la cena del Señor. Cristo dijo: recordadlo hasta que yo venga, cuando todos beberemos y comeremos en el reino de su Padre. Ese día, hasta ese día, tenemos que celebrarla. Cuarta afirmación sobre lo que es la cena del Señor. Hermano, la cena del Señor es un medio de gracia. Es un medio de gracia. El Señor dijo del pan y de la copa una vez más en Mateo 26, nuestro texto del día de hoy. Dice: tomad, comed, este es mi cuerpo. Versículo 27. Tomando la copa y habiendo dado gracias, dijo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros, o por muchos, perdón, es derramada para remisión de pecados. ¿Qué es lo que vemos en estos dos versículos? ¿Cómo debemos entender las palabras del Señor Jesucristo allí? ¿Sabe que una de las grandes razones por las cuales la cena del Señor ha sido descuidada en las iglesias a nivel general es porque hemos perdido el entendimiento de lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí? Muchos descuidan participar de la cena del Señor, y lo digo una vez más, es pecaminoso y peligroso para la vida espiritual de una persona porque estás viviendo en desobediencia. Y lo digo una vez más, aunque es un memorial, es más que un memorial, es un medio de gracia por el cual Dios habla a su pueblo. Pastor, ¿qué es un medio de gracia? Bueno, hermanos, un medio de gracia es un canal por medio del cual Dios transmite bendición a su pueblo con el fin de fortalecerlos espiritualmente. Eso es un medio de gracia. Lo digo una vez más, está al frente, ahí está. Es un canal por medio del cual Dios transmite bendiciones a su pueblo con el fin de fortalecerlos espiritualmente. Una vez más, la confesión de Westminster, y lo digo una vez más, cuando yo me hago referencia a las confesiones, lo que estoy diciendo es lo que los teólogos han puesto en papel, que creemos que la Biblia enseña sobre algún tema en particular. Y esto es lo que ellos dicen, lo que es un medio de gracia. Definen los medios de gracia como los medios externos y ordinarios por los cuales Cristo comunica a su iglesia los beneficios de su mediación. Un pastor, hablando de los medios de gracia, lo ilustró de la siguiente manera: el jardín y la manguera. La manguera por sí sola no hace nada.
pero sirve como canal por el cual va a llegar el agua para refrescar y nutrir ¿el qué? El jardín. Bueno, la cena del Señor funciona de la misma manera. Hermanos, en sí el pan y en sí el vino no tienen nada especial. Eso no tiene nada especial. Sin embargo, cuando son separados y administrados en la iglesia, y la iglesia celebra de ellos en obediencia, Dios lo usa para bendecir al creyente espiritualmente. Una vez más lo digo, los medios de gracia es lo que el Señor le ha dado a su iglesia para bendecirlo. Y no únicamente es la cena del Señor. ¿Sabe que también es otro medio de gracia? La palabra de Dios es otro medio de gracia. La predicación de la palabra es otro medio de gracia. Por eso nada debe distraernos cuando estamos escuchando la predicación de la palabra. Otro medio de gracia es la oración. Otro medio de gracia es el bautismo. Otro medio de gracia es el congregarnos. Son medios de gracia o medios que Dios utiliza para bendecir a su pueblo. Y por medio de esos medios de gracia, por ejemplo, de la oración, de la predicación de la palabra, Dios provee a su pueblo ¿qué? Fortaleza. ¿Cuántas veces usted no ha ido debilitado y entra en oración y de ahí sale fortalecido? Encuentra paz, encuentra consuelo, encuentra instrucción, amonestación, encuentra exhortaciones y sobre todo también encuentra gozo, entre otras. Y todas son necesarias para la vida cristiana. Hermanos, en la cena del Señor, el creyente es alimentado espiritualmente. Mire lo que dice la confesión de la cena del Señor. Dice, la cena del Señor fue instruida por Él para el recuerdo perpetuo, memorial, no en memoria de mí, como dice el pasaje, y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte, para confirmar la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma, para su alimentación espiritual y crecimiento en la fe. El Señor le dijo a los discípulos, coman y beban de mi sangre. Y entiendo que ese comer y ese beber no es algo literal, sino que está hablando que espiritualmente. Es lo mismo que Pablo afirma en 1 Corintios 10, 16. Búsquelo rápidamente. 1 Corintios 10, 16. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y el término comunión aquí también nos recuerda un término en griego que es koinonía, que literalmente también es usada en otras partes del Nuevo Testamento como participación. Así que el creyente participa en fe y por el poder del Espíritu Santo del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y ese beber y ese comer no es simplemente un conocimiento intelectual. Hermanos, lo que nos alimenta espiritualmente es comer y beber de su copa. Se lo pongo de esta manera. Yo puedo sentarme frente a un plato de comida y mirarlo. Pero ¿usted cree que yo voy a estar nutrido o me voy a llenar por simplemente mirar ese plato de comida? ¿Qué tengo que hacer? Pues no tengo que comerme ese plato. Lo mismo con la cena del Señor. Usted puede tener un muy buen conocimiento doctrinal de la cena del Señor. Usted puede mirar a otros creyentes que participan de la cena del Señor. Pero si tú no participas, no estás siendo alimentado espiritualmente por medio de este medio de gracia. Cristo lo ordenó. Cristo lo ordenó. Cristo no dijo, miren el pan y miren la copa. No, ¿qué dijo? Coman y beban, es decir, aliméntense espiritualmente de mí. Sean partícipes de mi cuerpo,
de mi sangre. Miren lo que dice la confesión del versículo en el capítulo 30, párrafo 7. Dice: los que reciben dignamente esta ordenanza participan externamente de los elementos visibles. También participan interiormente por la fe de una manera real y verdadera, aunque no carnal ni corporal, sino alimentándose espiritualmente de Cristo crucificado y recibiendo todos los beneficios de su muerte. Cuando el creyente participa de esa cena, está participando de esos beneficios de la muerte de Cristo. Una pregunta más o dos. ¿Y con qué fin nos alimenta la cena del Señor? ¿De qué le sirve este medio de gracia al creyente? Bueno, le sirve en primer lugar de que confirma su fe. Le confirma al creyente o a esa persona que tiene una alianza con Dios y no con el mundo. Póngame atención. Cada último domingo del mes, en esta iglesia del Calvario, cuando tú y yo celebramos de la cena del Señor, como iglesia, nos estamos alimentando espiritualmente de Cristo. Pero Cristo nos está confirmando y nos está diciendo: mire, ustedes me pertenecen a mí, no le pertenecen al mundo. Ustedes son míos, yo pagué por ustedes. En segundo lugar, ¿para qué nos sirve celebrar o participar de la cena del Señor? Hermanos, nos sirve para fortalecernos y hacernos crecer espiritualmente. Nos hace madurar en la fe. Nos da fortaleza en la fe. La palabra de Dios dice en Romanos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. De la misma manera, la cena del Señor es un medio de gracia que fortalece la fe del creyente. Le pertenezco a Él, soy de Él. Él me salvó. Y esto lo digo con todo el respeto y con toda la autoridad que me presenta la Escritura. La razón por la cual hay tanto creyente inmaduro y tanto creyente débil en el mundo, cayendo constantemente en pecados, es por su negligencia y por su descuido a esos medios de gracia. ¿Por qué está débil en la fe ese creyente? Porque se ha descuidado y es un negligente en esos medios de gracia. Es decir, ha dejado de congregarse, ha dejado de leer la Escritura, ha dejado de estudiar la Escritura, se ha alejado de tener compañerismo con los hermanos, ha dejado de orar y ha dejado de participar de la cena del Señor. Por eso está débil en la fe. No es porque lo miran feo, no es porque hay problemas, no es porque hay dificultades, no, es porque ha abandonado los medios de la fe que Dios le ha dejado para que se nutra, para que enfrente esas dificultades. Ha dejado de nutrirse. Alguien me dirá: pastor, es que yo estoy en pecado, no estoy bien, por eso no participo. Mire, si me da tiempo, en un ratico le contesto ese argumento tan peligroso y tan antibíblico. El creyente que dice que está en pecado y que no participa, eso es un argumento peligroso y antibíblico. Es antibíblico. En tercer lugar, ahorita hablamos de eso. La cena nos sirve a nosotros como creyentes para promover el vínculo y la unidad de la iglesia local. 1 Corintios 10, versículo 16, nos habla de algo que la iglesia hacía en comunidad, en comunión. Pablo ahí dice: ¿es la copa que bendecimos? ¿Es el pan que partimos?
¿Quiénes hacen eso? Pues la iglesia, los miembros de la iglesia local, es algo en comunidad, no debe administrarse cada uno individualmente. A ver, yo lo hago en mi casa, pero ¿cómo que yo lo hago en mi casa? ¿Eso qué es? ¿Qué doctrina es esa? ¿En dónde encuentra eso en la Escritura? La cena del Señor es un medio de gracia que ocurre dentro del culto de adoración público de la iglesia. No debe ser administrado fuera de la adoración de la iglesia. No debe ser administrado fuera de haber sido predicada la palabra de Dios. La predicación de la palabra, la cena del Señor, van juntos. Entonces no solo nos fortalece como creyentes individualmente, sino que nos fortalece en la unidad como iglesia. Y no solamente mi relación vertical con Cristo, sino mi relación horizontal con mis hermanos. Aquellos hermanos que Él también salvó. Aquellos hermanos que también están junto conmigo caminando en esa carrera de fe. Aquellos hermanos que junto conmigo están esperando que Jesucristo regrese por segunda vez. Sí, mi hermano, con sus defectos y con sus virtudes. Es mi hermano en Cristo. El hecho de que tenga defectos, el hecho de que a veces me haga enojar, eso no hace de que deje de ser mi hermano. Sí, es mi hermano en Cristo. Porque posiblemente yo con mis defectos y con mis errores hago enojar a otro. Pablo, cuando le escribió esto a los Corintios sobre la cena del Señor en el capítulo 10 y capítulo 11, los está corrigiendo porque no estaban discerniendo el cuerpo de Cristo. Pablo dice que cada quien estaba por su propio lado, eran individualistas, les gustaba la división. Recuerden, ¿no? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de esto, yo soy del otro. Los ricos con los ricos, los pobres con los pobres, y cada uno comía como bien le parecía a la hora que bien le parecía. Y Pablo le dice: un momento, el capítulo 11 versículo 17, búsquelo ahí. 1 Corintios 11, 17. Dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Un momento, me leí mal. Oh, no, leí bien. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, malos entendidos, desavenencias, conflictos. Usted que está orando: oh Señor, para que se acaben los problemas, no se van a acabar. Dice que es preciso. ¿Y para qué? ¿Cuál es el propósito? Porque a través de eso se va a manifestar entre nosotros los que son de Cristo. En otras palabras, los verdaderos. Como dijo alguien por ahí, el que se va de la iglesia porque ve problemas es porque nunca llegó a esa iglesia por causa de Cristo. Pablo dice: es necesario. Sigue diciendo el versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Hermano, eran individualistas, eran egoístas, cada quien andaba por su propio lado. Eran llaneros solitarios. Yo lo digo una vez más y me sostengo por la autoridad de la Escritura. No existe ese cuento de yo soy cristiano solitario. Me puso Dios en una iglesia local. Me dio un don en esa iglesia local. Y como dice la Escritura, para que nos edifiquemos los unos a los otros, porque hemos sido unidos con coyunturas para edificarse mutuamente.
Eso es una mala interpretación que Satanás ha metido en la mente de algunos que creen que son cristianos alejados de la comunión de la iglesia. Eso es mentira del diablo. Y mi oración es que si esa es tu forma de pensar, el Espíritu Santo habla tu entendimiento y te despierte de esa mentira. Los corintios tenían ese grave problema, eran egoístas, no tenían amor los unos por los otros y estaban celebrando la cena del Señor de una forma errónea. No había comunión, no había amor, no había unidad. Pablo le dice, eso no es comer la cena del Señor. La cena del Señor nos lleva a pensar en los demás hermanos, que ellos también son parte del cuerpo de Cristo. Y si yo tengo algo contra mi hermano, y aquí nos centramos en terrenos blandos, escúcheme con atención. Si yo tengo algo contra algún hermano, la solución no es, bueno, no participo de la cena. Porque es que algunos son tan buenos intérpretes de la Escritura que la han interpretado de esa manera. Tengo un problema con el hermano, la solución es no participar de la cena. Un momento, pueblo. Esa no es la solución. ¿Sabe cuál es la solución? Ve y reconcíliate con tu hermano y luego participa de la cena del Señor. Ese es el argumento bíblico. Ningún creyente bíblico puede decir lo siguiente: no participo de la cena porque tengo un problema con mi hermano. Hermano, eso no es bíblico. La instrucción bíblica, no del pastor Klinger, sino la instrucción bíblica es: ve, reconcíliate con tu hermano y luego ven y trae tu ofrenda. Ve, reconcíliate con tu hermano y luego participa de la cena del Señor. Dejar de participar de la cena del Señor porque yo tengo un inconveniente con un hermano nos deja en un problema más grande que el estado de Texas. Se lo digo una vez más: dejar de participar de la cena del Señor porque tengo un problema con mi hermano me deja con un problema más grande que el estado de Texas. Y usted preguntará, ¿por qué, pastor? ¿Sabe por qué? Porque ya sea consciente o inconscientemente estoy enviando el siguiente mensaje: prefiero abstenerme de participar de la cena del Señor que ir y arreglar mi problema con el hermano. Ese es el mensaje que estoy mandando. Eso es un problema grande. Y más grande que la nación de Estados Unidos. Más grande que el continente americano. Eso es un grande problema. Otros dicen: prefiero abstenerme de participar de la cena del Señor que arreglar mi pecado que estoy constantemente practicando. Eso es un problema mucho más grande todavía. Ahora se lo voy a poner en términos de las definiciones que yo he dado hasta ahora. Prefiero no alimentarme de Cristo. Prefiero no recordar lo que Jesucristo hizo por mí, que tomó mi lugar. Prefiero no fortalecerme en la fe. Prefiero no tener comunión con mis hermanos en Cristo que ir y arreglar el problema con ese hermano. Eso es un problema grave. Prefiero no alimentarme de Cristo. Prefiero no fortalecerme en la fe. Prefiero no recordar lo que Jesucristo hizo por mí que arrepentirme del pecado en el cual estoy cometiendo. Eso es grave. Eso es grave. Y el creyente tiene que sentarse y examinar su vida y decir: Señor, ¿yo qué tengo que hacer? Porque no es excusa. No participo porque estoy en pecado. ¿Y qué estás esperando para arrepentirte? No, pregunto yo en mi ignorancia. ¿Qué estás esperando para arrepentirte? Pero si no te quieres arrepentir para no participar de la cena del Señor,
Mejor sigamos en el cuarto punto. La cena sirve para proveer esperanza al creyente. Aunque ahorita regresaremos en un poquito más a ello. Hoy no me voy a ir de aquí hasta que no termine el sermón. Y el que se quiera ir tiene toda la libertad de poder levantar en el tiempo indicado y se puede marchar. Hermano, la Biblia enseña que Cristo volverá. Y no solo volverá a juzgar al mundo, sino que en su venida traerá esperanza al creyente. Todo se acabará, lo malo se va a acabar. Cristo vendrá y terminará con todo. Y estaremos en la eternidad por Él. Así que la cena del Señor, iglesia, nos recuerda, Él volverá por su pueblo. Y cada vez que participamos de la cena como iglesia, usted se está predicando a usted mismo diciendo, Él volverá por mí. Él me levantará en gloria. Él me glorificará. Él aniquilará por siempre el pecado en mí. Y cada vez que la participo estoy predicándome y recordando. Y eso me alimenta, eso me fortalece en medio de las dificultades que está enfrentando. Ahora sí, déjeme terminar con dos aplicaciones pastorales sobre la cena. Porque quizás usted tendrá algunas preguntas. ¿Quiénes deben participar de la cena del Señor? Bueno, según la Escritura, solamente los miembros del nuevo pacto. Es decir, aquellos que han sido regenerados, aquellos que tienen ese nuevo corazón, aquellos que tienen un nuevo afecto, que la ley del Señor ha sido plasmada en sus corazones, aquellos que han confesado su fe en Jesucristo y arrepentimiento y que han dado el paso de bautismo por inmersión, como creemos por lo menos en esta congregación. Solo aquellos que han sido bautizados en la iglesia cristiana, en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo y por inmersión. O sea que los han hundido en la piscina, en el río, en el mar, donde usted lo haya bautizado. Los creyentes que están comprometidos con la iglesia local. Obvio, el creyente que anda bien delante de Dios, que anda luchando contra sus pecados. Todos hemos pecado, todos pecamos. No me diga que yo no participo porque he pecado. Todos hemos pecado. Pero todo el verdadero creyente está en esa lucha constante contra el pecado. Está batallando contra el pecado. La iglesia primitiva, Lucas nos dice que perseveraban en el partimiento del pan. Todo en el contexto de la iglesia local. Y cuando en nuestra congregación hay iglesias, personas que nos visitan de otras congregaciones, pues entendemos que si ese creyente no está en disciplina en su iglesia local y ha sido bautizado en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo por inmersión, como creemos, pues puede participar de la cena del Señor con nosotros. En segundo lugar, ¿quiénes son dignos para participar de la cena del Señor? Y esta es una pregunta importante. Porque es una de las preguntas más mal entendidas y que ha llevado a muchos creyentes a no participar de la cena del Señor. La cena del Señor no es para los que son dignos, porque si fuera así, ninguno podríamos participar de ella. Ninguno podríamos recibir la cena del Señor, porque ninguno de los que estamos aquí somos dignos en sí mismos. O levante la mano el que es muy digno en sí mismo. Al contrario, somos indignos. Lo único que nos hace dignos de poder participar de la cena del Señor, ¿qué es? Bueno, que estamos en Cristo. Eso nos hace dignos. Que estamos, nos hace dignos y cada día estamos buscando imitar a Cristo, parecernos cada día más a Él. Luchamos contra la carne, estamos en una iglesia local, sometidos a la autoridad de esa iglesia local. Estamos en una iglesia donde hay hermanos, donde nos amamos y nos apoyamos los unos a los otros. Así que lo único que nos hace dignos de participar de la cena del Señor es que estamos en el Señor. Los incrédulos no pueden participar de la cena del Señor. Por eso siempre, al menos aquí en esta congregación,
trato de hacer la salvedad. Si usted no es cristiano, si usted no ha sido bautizado en el bautismo cristiano, por favor, absténgase de participar de la cena del Señor porque come juicio. También son indignos o no deben participar todos aquellos que dicen ser cristianos pero viven la vida loca. Al contrario, esa persona debería examinar su vida para ver si realmente está en Cristo o si lo que está es engañado. Al menos en esta iglesia local, los creyentes saben, a menos de que pase algo porque ha pasado extraordinario, pero normalmente sabemos que el último domingo de cada mes en nuestra congregación participamos de la cena del Señor, del creyente. ¿Esto qué significa? Que el creyente, al menos en esta iglesia local, debe estar constantemente evaluando y examinando su vida. Él no debe esperar a que llegue el domingo después de que pasa, ay, era que hoy es la cena del Señor, a ver. No, el creyente verdadero vive constantemente, como decía el salmista, examíname, oh Dios. Tratando de estar en comunión primeramente con Dios y con sus hermanos. Y si ha pecado, Primera de Juan dice que si ha pecado y si confiesa sus pecados, ¿qué dice el Señor? Él los perdona. Abogado tenemos con el Padre. Así que no hay excusa. Pero si usted me dice, pastor, es que yo no participo porque estoy en pecado, y al mes siguiente me dice lo mismo, pastor, es que no participo porque estoy en pecado, usted está mandando un mensaje peligroso. Me gusta estar en pecado y prefiero estar en pecado porque no me quiero arrepentir y tampoco quiero participar de la cena del Señor. En otras palabras, usted está actuando como un impío. Pues no participa entonces. Un impío no puede participar de la cena del Señor. Oh, pastor, es que la Biblia dice que no debo tomar la cena indignamente. Amén. Eso dice la Biblia. Y por eso no participo. Amén. Pero ¿qué dice la Biblia? Arrepiéntase para que pueda participar. Eso dice la Biblia. Porque el no participar porque está en pecado es tener en poco lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti. O sea, entiéndame. O no sé si lo estoy explicando bien. Pero al yo decir, yo no participo de la cena porque estoy en pecado, estoy diciendo entonces simplemente que yo tengo en poco lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz del Calvario. No me quiero arrepentir. Me siento bien viviendo en pecado. Perdóneme, pero discúlpeme. Si usted se siente bien viviendo en pecado, usted entonces no es de Cristo y está engañado. Porque el Hijo de Dios no se siente bien viviendo en pecado. Porque el Espíritu Santo de Dios que vive en él lo confronta constantemente y te dice, estás mal, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Así que si esa es tu postura, posiblemente tú eres parte del grupo que Jesús menciona en Mateo capítulo 7, que le dicen Señor, Señor, pero que Jesús les va a contestar, nunca os conocí, hacedores de maldad. Si ese es tu argumento para no participar de la cena del Señor, es mi oración de que el Espíritu Santo hable a tu vida hoy y puedas llegar a Cristo. Porque no eres de Él, si piensas de esa manera. Es mi oración que Dios pueda usar la palabra predicada el día de hoy y usted pueda evaluar su vida durante toda esta semana y que juntos el próximo domingo, si Dios nos da vida, podamos celebrar la cena del Señor en un mismo espíritu, recordando el Evangelio, recordando que Él tomó tu lugar, tomó mi lugar, recordando que éramos indignos y Él nos hizo dignos, recordando que Él regresará por segunda vez, recordando que cada vez que la participamos estamos siendo fortalecidos espiritualmente y recordando que un día celebraremos la cena del Señor, ya no entregada por un pastor, por un hombre pecador como usted y como yo, sino de Cristo. Vamos a orar.
Ponga sobre sus pies, por favor. Padre, te damos gracias por lo que dejaste en tu palabra. Porque por medio de tu palabra nos edificamos, somos exhortados, somos corregidos. Señor, y yo oro por esta congregación. Te pido, Señor, que podamos examinar lo que enseña tu palabra sobre la cena. Podamos examinar nuestros corazones. Señor, y que si tenemos conceptos equivocados sobre la cena, para que podamos corregirlos y podamos participar. Señor, porque es más que simplemente un símbolo, es más que un memorial. Aunque es un memorial, aunque es un símbolo, es mucho más. Es el recordar lo que tú has hecho, lo que estás haciendo en nosotros y lo que harás. Oh Señor, que tu palabra pueda quedar grabada en nuestros corazones. Señor, y los correctivos que tengamos que hacer a nivel individual cada uno. Señor, yo oro para que tu Espíritu Santo pueda romper toda excusa que podamos presentar para abstenernos de celebrar la cena. Señor, y que podamos ponernos a cuentas contigo constantemente, que examinemos nuestras vidas. Señor, gracias. Glorifícate. Señor, y prepáranos como iglesia para que la próxima semana vengamos con un corazón dispuesto, con nuestro entendimiento claro. Oh Señor, y lo más importante, con un corazón gozoso de poder unirnos en adoración, no solo para cantar, no solo para escuchar tu palabra, no solo para ofrendar, sino para recordar que el castigo que era sobre nosotros pasó por encima y cayó en Cristo, que Él tomó el castigo de nuestra paz y por su justicia hoy tenemos vida. Oh, gracias Jesús. Gracias Jesús. A ti sea toda la gloria. A ti sea toda la honra, mi Señor. ¿Cómo no adorarte? Amén.